Curso Realidad Social Peruana, clase diferida sobre ciudadanía indígena y ciudadanía ambiental. Parte 3. Parte 3. Nos habíamos quedado en la anterior parte acerca de que este tema de la ciudadanía indígena y la ciudadanía ambiental, ambos tipos de ciudadanía, que tienen varios puntos en común. La defensa del medio ambiente es uno de ellos. Los pueblos indígenas suelen tener bastante apego al medio ambiente. Estos derechos, de los derechos indígenas, los derechos ambientales, y también los deberes en ambos puntos, son violados por el Estado peruano. El caso que hemos visto en la parte anterior, en la segunda parte, el caso de Bagua, fue la primera vez que se hizo esto de manera escandalosa. Y digo escandalosa porque ya el Estado peruano había reconocido estos derechos. Sin embargo, no ha sido la primera vez que el Perú los ha violado, y lamentablemente tampoco ha sido la última. El Perú lo ha hecho varias veces y normalmente esto finaliza cuando el Estado peruano retrocede porque ya se da cuenta que estaba violando una norma internacional. Recuerden que la ciudadanía indígena y la ciudadanía ambiental han sido firmadas por el Estado peruano. O sea, el Estado peruano tiene un compromiso internacional en ambos casos. Entonces, cuando ya se da cuenta que es muy escandaloso, tiene que retroceder. En otros casos, lamentablemente, no retrocede y sigue haciendo esto a pesar de que va contra, digamos, que las leyes internacionales, ¿no? Va contra el marco jurídico internacional, aparte que recuerden que estamos hablando de derechos, estamos hablando de derechos humanos, ¿no? Los derechos de los pueblos indígenas son derechos humanos, los derechos ambientales también son derechos humanos, entonces, son violaciones de derechos humanos y esto es algo bastante grave. Y es grave que hasta el día de hoy se siga produciendo. O sea, ¿por qué el Estado peruano tiene que esperar que hayan protestas de este tipo para retroceder? ¿Y por qué, peor aún, a veces ni siquiera retrocede, sino sigue vulnerando los derechos humanos? Este tipo de derechos humanos. Sucede algo aquí detrás, y es lo que quiero explicar acá, digamos que qué es lo que hay detrás. Y lo que hay detrás es lo siguiente: el Perú tiene un modelo extractivista, económico extractivista, es un modelo económico. Nuestra economía es extractivista, lo es desde la colonia. ¿Qué significa extractivismo? Significa que la economía del Perú se sostiene sobre todo en la extracción de recursos naturales, ¿sí? Eso lo ha sido desde la colonia. Cuando llegó el tiempo de la conquista, los conquistadores españoles básicamente se apropiaban de los recursos minerales, ¿no? Del mercurio, del oro, de la plata, etc. Luego vino la República y hubo diferentes momentos en la República Peruana que hubo bonanzas por recursos naturales, la bonanza del guano, la bonanza del salitre, más adelante la bonanza del caucho, etcétera, etcétera. Y así seguimos hasta el día de hoy. Ahora el Perú ve con mucho interés, el Estado peruano ve con mucho interés a una posible bonanza con el litio, que es un mineral que se encuentra sobre todo en la sierra sur peruana, el litio. Pero, y podría mencionar más casos, pero ya con eso les quiero decir algo, les quiero establecer algo. Y es que el Perú siempre ha tenido ese esquema, el esquema de extraer y vender, ¿no? No de producir, no de refinar, no de industrializar, sino de simplemente extraer y vender, que es, digamos, un esquema bastante facilista, bastante facilista. Es querer hacer las cosas de manera fácil y bueno, eso puede resultar en algunos periodos de tiempo, pero no es sostenible a largo plazo. O sea, se los digo desde ahora, porque cada vez que ha habido bonanzas, las bonanzas, así como han ido, se han venido y no han dejado un modelo económico sostenible. Y cuando digo sostenible, lo digo a diferentes niveles. No ha sido sostenible para la economía de los peruanos, para el bolsillo de la mayoría de peruanos, salvo de las clases sociales más altas. Para la mayoría de peruanos y peruanas no ha sido sostenible, pero tampoco ha sido sostenible para el medio ambiente, ¿no? El medio ambiente se ha depredado ya mucho y ahora estamos sintiendo esos efectos, ¿no? Nuestro país es un país extremadamente vulnerable a esto, el cambio climático, ¿no? Porque es un país muy biodiverso y muy geodiverso y la extracción desmedida de recursos naturales hace, por ejemplo, que cuando se derritan los glaciares, o sea, los cerros nevados, las nieves que hay en la sierra, haya avalanchas, haya aludes,
que no sean contenidos. Antes habían muchos bosques, pero claro, si se talan los bosques ya no se puede contener eso, y si hay incluso hasta un terremoto puede provocar una caída de hielos, y esto termina en una avalancha y es algo terrible. Es solo un ejemplo. Otro ejemplo puede ser los derramamientos de petróleo que hay en los ríos de la selva. Terrible también. La costa tampoco está exenta de peligros. Ustedes vean nomás el estado que hay en la Costa Verde, acá frente a Lima. Vean el estado en el cual está la Costa Verde, que todo el tiempo se caen piedras a la playa, desde arriba abajo, se caen piedras todo el tiempo, y es porque el acantilado es artificial. O sea, esas playas son artificiales, el acantilado no, el acantilado es natural. Las playas son artificiales. Se hicieron en los años 60, años 70, con obras de ingeniería bastante avanzadas para la época, y se hicieron bien. Se hicieron bien para la época. El problema es que no ha habido mantenimiento. Han pasado 60 años y no ha habido un adecuado mantenimiento de ese esquema, y ahora, bueno, la naturaleza está reclamando lo que es suyo, por decirlo metafóricamente, y es un peligro lo que hay ahí, ¿no? Y se siguen construyendo restaurantes y cosas parecidas en la Costa Verde, y uno piensa en qué momento va a ocurrir una desgracia acá, porque ya es inminente, ¿no? Y así, todo el Perú tiene este tipo de problemas por este esquema, o sea, este esquema de desprecio a la naturaleza, que va de la mano con el desprecio a los pueblos que viven apegados a la naturaleza. ¿El desprecio de quiénes? De las élites. De las élites. Yo no digo que toda la gente de las élites sea malvada, sea pérfida. No, no toda, es cierto. Pero sí un buen grupo de ellos, los que tienen poder político suficiente para tomar estas decisiones. El modelo primario exportador, ¿qué es esto? El primario exportador es cuando un país toma sus bienes primarios, que son los recursos naturales, y los exporta. Eso es lo que hace el Perú. ¿Cómo se llama? Requiere que el medio ambiente esté sometido. Y en el Perú se ha confundido someter con depredar, que no es lo mismo. Someter es tener controlado el medio ambiente, explotarlo de una manera medianamente responsable. Y aún así eso es polémico, aún así eso es polémico. Cualquier ecologista diría que eso está mal, pero bueno, por lo menos es algo medianamente sostenible. Aquí ni siquiera eso. Tenemos un medio ambiente que ni siquiera se somete. Es un medio ambiente que simplemente se arrasa. Eso es mucho peor, ¿no? Y se requiere ciudadanos occidentalizados. Es parte de lo que es un modelo primario explotador. Y esto es bastante polémico porque lo que se busca bajo este esquema es aculturar a los pueblos indígenas. O sea, desposeerlos, o sea, aculturarlos, o sea, occidentalizarlos. Y al hacer eso lo que se busca es retirarles esto, ¿no? Su identidad cultural, que pierdan su identidad cultural, ¿no? Y esto eso va contra los derechos humanos, ya lo dije hace poco. Es importante respetar las identidades indígenas y preservar el medio ambiente, pero no se hace eso. Tenemos un modelo hegemónico, un modelo dominante que va por otro lado, ¿no? Esto es conocido por algunos autores, economistas, antropólogos, sociólogos, geógrafos, diferentes autores de diferentes disciplinas, le llaman a esto la famosa maldición de los recursos naturales. La maldición de los recursos naturales se da en países como el Perú, que tienen muchos recursos naturales. El Perú está proveído de muchos recursos naturales. Somos un país que tiene mucha riqueza natural. Y países como el Perú, que tienen muchos recursos naturales, se ven en la tentación de vivir solamente a costa de los recursos naturales y no trabajar en esquemas más refinados de manejo de la economía y del gobierno. O sea, por ejemplo, industrializar el país, crear ciudadanía de verdad, instituciones fuertes y sólidas. Generalmente los países que tienen más institucionalidad, ciudadanía y también mayor riqueza económica son los países que, por el contrario, tienen pocos recursos naturales y se tienen que organizar fuerte. Sus sociedades se tienen que organizar para poder hacerle frente a la adversidad, ¿no? Por ejemplo, los países esos que están cerca al Polo Norte, los escandinavos, Suecia, Noruega, Finlandia, se tienen que organizar porque si no de otra manera se mueren. Literalmente se mueren de frío.
Entonces, para hacer frente a los crudos inviernos que tienen, no tienen más remedio que organizarse de manera fuerte y cohesionada, si no, no sobreviven. Países como el Perú, que tienen una naturaleza relativamente generosa, pueden omitir eso hasta cierto punto. Y eso es lo que se conoce como la maldición de los recursos naturales. O sea, estar en teoría, entre comillas, bendecido, no es estar bendecido, sino lo contrario, ¿no? No es que estés bendecido por la naturaleza, sino que al final estás en una situación de facilismo, crees que todo es fácil, todo lo puedes conseguir, todo está al alcance de la mano, y eso no es sostenible, no se sostiene a largo plazo. Menos aún en tiempos actuales en que estamos con este tipo de fenómenos, como el cambio climático. Esto ya no se sostiene más, ¿no? Y bueno, esta última lámina, no sé si me da el tiempo, pero voy a tratar de decirlo rápido, ¿no? La promesa republicana de la que hablamos desde la primera clase del curso, o sea, la promesa de un país con ciudadanía para todos, este, es una promesa que se basa en un modelo antropocéntrico. ¿Qué es el antropocentrismo? Es la creencia, la convicción que el ser humano es el centro de todo, es lo más importante en el universo, ¿no? Entonces, bajo ese imperativo, el ser humano depreda la naturaleza. El antropocentrismo es una manera de pensar que puede ser muy nociva si es mal manejada. En el caso peruano tiene orígenes en la época de la colonia y en el imperativo bíblico de que el ser humano debe dominar a la naturaleza. Que yo creo que sí tuvo mucho sentido cuando se planteó. No, estamos hablando de un imperativo bíblico, está en la Biblia, ¿no? Que el ser humano debe someter a la naturaleza, pero claro, pongámonos en contexto, estamos hablando del Antiguo Testamento, del pueblo de Israel que está en medio de un desierto y que si no hacía eso no sobrevivía. Es muy diferente al contexto actual, pero muy diferente. Esto es muy distinto, muy diferente. Y así se origina esto. Los españoles que conquistan a América vienen con esta mentalidad de dominio humano sobre la naturaleza, que está mezclada con la idea del dominio occidental sobre el resto del mundo. O sea, con una mentalidad racista, ¿no? Viene de la mano con eso. Luego, ya en la República, esto, digamos que es reconfigurado. Los criollos toman el lugar de los españoles peninsulares y nuevamente el racismo antiindígena y contra los afros y contra los chinos, etcétera, ¿no? Y también el desprecio por el valor de la naturaleza, pensar que el Perú tiene muchos recursos naturales y que nunca se van a acabar, ¿no? Y sí, sí se acaban y además hay desastres naturales encima, ¿no? Entonces, la promesa republicana nace así, nace con esos grupos de criollos que creen que el Perú es como una inmensa despensa, como que solamente es cuestión de abrir el refrigerador y ahí vas a encontrar todas las frutas, todos los minerales, todo. Y así no es, pues el Perú no es una gran refrigeradora. No es así, la naturaleza tiene límites y además tiene riesgos. Uno no puede estar tomando recursos naturales de aquí o de allá sin que haya riesgos como los derrames petroleros, por ejemplo. Solo es un ejemplo. ¿No? O que se caiga el acantilado de la Costa Verde cualquier día de esto, que también puede pasar, y cosas de ese tipo, ¿no? Y esto, lamentablemente, ha ido variando, pero en su esencia se mantiene hasta el día de hoy, ¿no? Tanto cualquier planteamiento, postulado ideológico que ha tenido el Perú ha mantenido este esquema antropocentrista. El liberalismo es antropocentrista, el socialismo es antropocentrista también, el reformismo también lo es. Luego vamos a tener una subversión comunista, el Sendero Luminoso, que también era antropocentrista. Y finalmente estamos bajo un modelo neoliberal, que también es antropocentrista, ¿no? Entonces, ¿hay espacio en el Perú para una visión parecida a esta, ecologista? Debería haber, quizás la haya. El tema es que hasta ahora no emerge. Hasta ahora no emerge. No toma fuerza. Hay grupos ecologistas, sí, pero son muy pequeños y minoritarios. Y yo creo que los pueblos indígenas acá, que son de las grandes víctimas, porque viven más cerca de la naturaleza, no solo tienen muchas lecciones que dar. No solamente una cuestión de victimizarlos, sino de aprender de su sabiduría ancestral, porque son pueblos que han sabido manejar la naturaleza muy bien
durante siglos. Aquí está aquí la clase.